Hola, buenos días. Gracias. Muchas gracias a todos los que habéis venido por estar aquí. Ya sabemos que las ferias son complicadas y es para hacer negocio, pero también para hablar de algunas cosas interesantes que vamos a hablar esta mañana. Y hemos decidido organizar una mesa que hable del valor que tiene la certificación, los sellos que vemos en los papeles impresos en los libros. Y para ello tenemos unos flamantes ponentes en esta mesa. Me acompaña a mi izquierda Carlota Del Amo, directora de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social Corporativa de Penguin Random House Grupo Editorial. A su izquierda tenemos a Ana Echenique, presidenta de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU. A continuación, Laia Figueras, directora del Institut de la Ecodició en Cataluña. Luis Francisco Edo, CEO del Grupo Gómez Aparicio. Y finalmente, Silvia Martínez, que es nuestra responsable de estándares y de proyectos de FSC, del Forest Stewardship Council, en España. Vamos a empezar. Teníamos preparado una pequeña presentación. Yo no me he presentado, soy Gonzalo Anguita, soy el director ejecutivo del Forest Stewardship Council. Es una organización mundial que se fundó en los años 90. No sé si habéis oído hablar de la Cumbre de Río, es una cumbre que fue muy señera de la ONU. Había un grupo de personas, de empresas, de organizaciones que tenían como afán parar la deforestación en el planeta. Hoy, muchos años después, seguimos hablando de deforestación. A raíz de eso se constituyó el Forest Stewardship Council en Oaxaca, México. El que representa nuestro sello, nuestros estándares, lo veis en la pantalla, al final que estáis viendo aquí a la derecha. Bueno, pues nosotros lo que estamos promoviendo es un valor ambiental, social y económico en todo lo que hacemos. Es decir, fue un proyecto bastante novedoso en aquellos años 90 porque lo que se pretendía es, a través del mercado, traccionar aguas arriba en el suministro hasta llegar al manejo forestal y conseguir las mejores prácticas forestales, involucrando a toda la cadena, lógicamente a las empresas y lógicamente al final al consumidor final. Ahí veis algunos datos generales de FSC respecto a la certificación, pero esos datos son datos mundiales y en el cuadro en verde son los datos de España, ¿vale? Ahí estáis viendo la superficie y lo importante es que el crecimiento que tiene, afortunadamente, tanto el manejo forestal con los estándares de FSC como luego toda la cadena, que es de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos más de 1.500 empresas certificadas en España en lo que llamamos cadena de custodia, que ahora vamos a hablar lo que es. Y también veis ahí, por ejemplo, en esta feria la gente dice, hombre, pero no hay tantas imprentas. Hombre, hay 450, no sé cuántas imprentas hay en España, esto nos lo podría decir fácilmente alguien de la Federación del Gremio de Editores, o Carlota a lo mejor nos lo puede decir cuántas empresas hay en España, cuántas imprentas hay. Pero vamos, tenemos 450 y algunos de los grupos editoriales que han confiado y estaremos eternamente agradecidos es, lógicamente, Penguin Random House. Algunas de las empresas editoriales que están en esta feria podéis comprobar que han incorporado en sus ediciones el sello de FSC, como Vicens Vives, algunas no están todas aquí, ¿vale? Edelvives, Editorial, MIC, Grupo Planeta, a ver. Y bueno, ya para acabar, vamos a proyectar un pequeño vídeo que os hemos traído, pero ya para acabar os he querido contar que hemos hecho un estudio, lo ha hecho Ipsos a finales del año pasado, un estudio de mercado y que ese estudio de mercado ha reflejado las opiniones de casi 30.000 personas en relación al consumo. Es un estudio que ha hecho FSC Internacional, pero que ha incorporado a España en el muestreo. Y bueno, en ese estudio vemos algunos de los hallazgos. Pues a la gente le importa la deforestación, a la gente le importa el cambio climático, a la gente le importa la crisis de biodiversidad y sobre todo a los consumidores. Bueno, el reconocimiento del sello FSC en España a nivel mundial es del 56%.
A nivel de España es un 46%. Es uno de los reconocimientos más altos que hay de cualquier sello, de cualquier clase de certificación en el mercado, es el nuestro, ¿vale? Es un sello que se reconoce. Y también quiero deciros que, bueno, pues algunas de las cosas que estáis viendo aquí en relación a si influye el sello FSC en los hábitos de compra de los consumidores, pues sí que influye. O sea, los consumidores confían en este sello porque es un sello que da rigor, que da garantías y sobre todo les gusta que las marcas acompañen de ese sello. Es una de las conclusiones que sacamos. Por ejemplo, es este último dato, el 76% dicen que confían más en marcas que llevan nuestro sello. Y a muchos consumidores les influye a la hora de comprar ya los sellos de certificación. Esto es una realidad que está en el mercado, está en los productos de consumo, pero vamos a hablar hoy aquí si está también en el mercado editorial y en las ediciones y en los libros. Vamos a hablar de esto. Y bueno, ya con esto vemos un pequeño vídeo que nos pone Patricia y nos ponemos a hablar. Os habíamos convocado solamente media hora, pero la feria nos ha dado más tiempo, o sea que podemos estar aquí, no nos van a echar a las 12 menos cuarto, sino que podemos estar hasta las 12 y cuarto, 12 y media, os lo digo a todos, porque no era así como inicialmente se había programado por parte de la feria. Vale. A ver si podemos arrancar el libro. Este vídeo que os vamos a poner, que espero que tenga sonido, es un vídeo que ha producido FSC hace casi 2 años y lo ha hecho un productor de cortos que ha sido premiado y que probablemente es uno de los candidatos en los premios Goya. Así que tenemos ese honor en quien ha dirigido y producido este corto para nosotros. Detrás hay un bosque bien cuidado. Ahí sí que me llamaron loco. Hasta luego. Y esto sucede porque detrás de cada producto hay muchas empresas que forman una cadena desde el bosque hasta... ¿Sabes? Me llamaron loco cuando dije que un día podríamos seguir beneficiándonos de los bosques sin destruirlos. Y volvieron a llamármelo cuando dije que podríamos seguir utilizando productos de origen forestal de forma sostenible. Y hasta estoy convencido de que cada vez que usamos papel y cartón, detrás hay un bosque bien cuidado. Ahí sí que me llamaron loco. Hasta luego. Y esto sucede porque detrás de cada producto hay muchas empresas que forman una cadena desde el bosque hasta nuestras manos. ¿Y sabes quién es el último eslabón? Nosotros. Porque solo se llega rápido, pero acompañado se llega lejos. Así que lo único que tienes que hacer es buscar bien. Muchas gracias. Gracias a FSC podemos brindar todos los días por un bosque sostenible. De locos, ¿no? Por no hablar de la calidad que nos da la madera. Arbolito bonito. Loco estaría si ahora que puedo cuidar del planeta no lo hiciera. Ya, nada, lo que suele pasar con los formatos y esas cosas. Bueno, vamos a empezar entonces el diálogo. La primera pregunta que a mí se me ocurre,
y que se le ocurre a la mayoría de la gente, pues normalmente cuando estamos leyendo libros sabemos que se hacen con papel, que se fabrican con pulpa de celulosa, y la celulosa procede de fibras de árboles, son fibras de madera. Entonces yo lo que le quiero preguntar, quiero preguntarle a Silvia, para que empecemos, ¿qué aportaría unos estándares, que son los estándares de manejo forestal del Forest Stewardship Council a la producción del papel? Vamos a empezar a hablar de las superficies forestales, del bosque. ¿Qué aportaría la certificación en aspectos ambientales, en aspectos sociales? ¿Cómo funciona un poco esto? A ver, ¿me escucháis? Sí. Pues bueno, FSC, como hemos comentado y como ha introducido Gonzalo, va al origen, ¿no?, de los libros, vamos al papel. El papel sale de nuestros bosques y nosotros, como sistema de certificación forestal, lo que garantizamos es que de donde se extrae la madera para producir los libros, pues estos bosques están gestionados de una forma sostenible. Es decir, ¿qué significa esto, no? Que con unas normas, que ahora os contaré un poco, garantizamos que nuestros bosques persisten a lo largo del tiempo y son bosques estables y que garantizan, pues eso, su permanencia y su persistencia a lo largo del tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros establecemos unas reglas, es decir, unas reglas que se tienen que cumplir a la hora de implementar todas las actividades de gestión forestal. Nosotros tenemos unos principios y unos criterios que son internacionales, que lo fija FSC Internacional, y que luego cada país lo adapta a la realidad forestal propia, ¿vale? Y por eso nosotros tenemos un estándar de gestión forestal, pues, que está adaptado a la realidad forestal de nuestro país. Y la certificación forestal FSC aporta mucho más. Es el sistema de certificación con mayores exigencias ambientales y sociales. En la parte ambiental garantizamos que siempre hay un área destinada a la conservación de hábitats naturales, promovemos la conectividad del territorio y mejoramos la biodiversidad de nuestros bosques, ¿vale? Y también no nos olvidamos de la parte social, ¿vale? En nuestros bosques hay gente que vive de ello, gente que vive colindante y todas las personas que trabajan en nuestros sistemas forestales. Pues nosotros ya no solamente nos encargamos de la parte ambiental y económica de la gestión forestal, sino también que garantizamos que esos trabajadores que trabajan en nuestros bosques, realizando actividades de gestión, pues tienen pues todas las condiciones laborales adecuadas, de sistemas de seguridad y salud, garantizamos que reciben un salario digno, que no existe brecha salarial y también les hacemos partícipe, ya no solamente a los trabajadores de nuestros bosques, sino a las comunidades que viven en los bosques y alrededor de la gestión forestal que se realiza, ¿vale? Para que en ningún momento pues, se sientan como amenazados por las actividades de gestión que se están realizando en las zonas donde ellos viven, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Yo quiero preguntarle a Carlota, que me acompaña aquí a mi izquierda. Nosotros hemos acompañado en el viaje a Penguin desde hace muchos años. Es un grupo editorial que ha apostado desde hace mucho tiempo por el sello FSC. Y como es un viaje largo, el del que estamos hablando no es el de ahora, sino de cuando empezaron ellos, que fueron pioneros y fueron los primeros. Quiero preguntarle a Carlota ¿por qué apuesta en aquel momento el grupo Penguin y lo que luego ha sido Penguin Random House por el sello FSC. Bueno, el grupo en aquel momento en realidad era Random House Mondadori. Vale. Penguin llegó mucho después. Nosotros en 2014 bueno, ya había una preocupación antes sobre cómo eran el papel con el que fabricábamos nuestros libros, y es una preocupación, vamos a contarlo todo, que viene de mano de los autores. En un momento determinado, Isabel Allende nos pide para, si no recuerdo mal, el libro era El bosque del pigmeo, nos pide que hagamos un trato no sé muy bien si fue con vosotros, no, fue un trato
y que hagamos un trato con Greenpeace, eso, no me salía la palabra, hagamos un trato con Greenpeace para que el papel con el que se imprime su libro sea un papel que se denominaba Amigo de los Bosques. Entonces, a partir de ese momento empezamos a darnos cuenta que efectivamente teníamos una responsabilidad como editores de dar a nuestros autores o permitir a nuestros autores que publicaran libros o que sus libros estuvieran editados con papeles mucho más sostenibles, y empezamos a pensar en la idea de cuál era la mejor certificación que tenía que tener ese papel para que saber de dónde venía y cómo venía y demás. Y de ahí nació el pacto con FSC, nos certificamos en 2014. Yo creo que fue la primera editorial que se certificó FSC en España. Y pensamos que era la mejor certificación, entre otras cosas, porque era la más dura. Era la más dura de conseguir, y no solo era la más dura de conseguir, era la más dura de mantener, y lo vivimos cada año. Cada año nos auditan 2 veces, Silvia, si no tengo... Anual. Una anual, y hay una que es más fuerte y otra que es más... ¿no? Hay un seguimiento. Sí, y entonces eso lo que permite es seguir la trazabilidad de que efectivamente ese papel que nos están vendiendo de que viene de un bosque más sostenible y de que ha cumplido todos los estándares de calidad es exactamente ese papel que va en el libro que se está vendiendo al lector, ¿no? Vale. Muchas gracias, Carlota. Poco. No, bueno, vamos a seguir contando, tenemos aquí para rato, si interesamos aquí a nuestra audiencia. Yo quiero preguntarle a Laia, porque hemos hablado de Carlota, pero habría que hablar del Instituto de la Cohesión en Cataluña. Yo creo que ellos también fueron pioneros. Nosotros les conocemos hace muchos años, han sido socios y quiero decir que llevan muchos años siendo socios de diferentes maneras. Y también me gustaría saber por qué el Instituto de la Cohesión y el sello que representa para las empresas editoriales en Cataluña han apostado por el sello FSC, que nos hace también sentir muy orgullosos. Bueno, pongo un poco en antecedentes para quien no nos conozca. Nosotros como Instituto de la Cohesión nacimos el año pasado, en 2022, pero nuestro recorrido viene del 2010, en que gracias a un proyecto que se llama Greening Books, cofinanciado con la Unión Europea, se hizo o pudimos hacer el análisis del ciclo de vida de un libro. Es decir, el análisis de todos los impactos de toda la vida del libro, desde la extracción de las materias primeras al final de su vida. Gracias a este análisis, pues se pudo ver qué partes del proceso eran las más impactantes. Pudimos redactar o proponer 12 criterios para la ecoedición, porque nosotros siempre decimos que el libro ecológico no existe en el momento en que es fruto de un proceso de producción, pero sí que existe la manera de minimizar su impacto. Y gracias también a todos estos datos, pues tenemos una calculadora ambiental que no solo calcula la huella de carbono, sino calcula pues el impacto hídrico, los residuos generados y diversos impactos del libro. O sea, es específico del libro, en producción offset y en producción digital. Entonces, gracias a esta herramienta también, que está concebida con un doble objetivo. Por un lado, ser una herramienta para el sector editorial de cálculo. Antes decía Luis en otra mesa en la que estábamos que lo importante es calcular para conocer, luego minimizar, no se puede minimizar si no sabes, y luego, sobre todo, comunicar, ¿no? Y una vez has hecho los 3 pasos, entonces sí, compensar. Entonces, esta calculadora sirve para esto, está pensada para el sector editorial para minimizar los impactos, es decir, en el momento que sabes qué partes del proceso impactan más y tú en tu poder tienes el tomar decisiones. Pero luego también esta herramienta sirve para certificar un libro y el sello se llama sello del libro ecoeditado, existe también para revistas y catálogos, y de momento este sello, que es una ecoetiqueta BEDAP, tiene tres requisitos para poder ser otorgado, y además
lo que decimos, al ser una etiqueta oficial, una verificación oficial está verificada por una tercera entidad, que es requisito indispensable. Y como bien decía Gonzalo, pues hay 3 requisitos. Una es que el papel sea FSC. Y apostamos por esta certificación y no por otra, por lo mismo que Carlota, porque creíamos que los requisitos que pide son exigentes, pero son los mínimos, es decir, nos lo creemos, no queremos sencillamente un sello, queremos que el papel con el que están hechos los libros responda a unos requisitos ambientales, pero también, sobre todo, que es lo que comentaba Silvia, sociales. Entendemos que lo social, lo ambiental y lo económico tienen que ir de la mano. No podemos hacer un libro que digamos ecoeditado si no se tienen en cuenta las condiciones en las que ha estado hecho. Por eso también el segundo requisito es producción local. Por 2 sentidos también, lo que comentábamos y también comentamos en la mesa anterior, ¿no? En el momento en que tú produces local, sabes los requisitos que tienen que cumplir las empresas locales. Proteges el tejido empresarial local, generas trabajo local y proteges las condiciones laborales con los requisitos que comentaba, ¿no? En segundo caso, el segundo razonamiento por el cual se apuesta o el requisito es la impresión local es por lo que comentábamos, ¿no? No tiene sentido que sea más económico traer un producto desde la otra punta del mundo, ni económico ni ambiental, ¿no? Por la huella que supone. Y el tercer requisito es la publicación de esos resultados del impacto. Y creemos que es requisito indispensable por el derecho que tiene el consumidor, en nuestro caso el lector-lectora, de saber el coste real de ese libro que tiene entre las manos. Uno es el coste económico, pero es que es muy importante que cada vez más seamos conscientes que el coste real de lo que tenemos entre manos, sea un libro, sea un micrófono, sea una mesa, sea lo que sea, es cuánto gasta de nuestro planeta y qué genera a nuestro planeta. Ese es un coste real que tenemos que tener en mente todos. Pero todos, quiero decir, el lector, el productor, el editor, el impresor, lo que hablábamos antes, ¿no? Todos desde nuestra posición. Vale, muchísimas gracias. De aquí vamos a sacar mucho para tirar. Pero le quiero preguntar a Luis, porque para que Carlota pueda tener esos preciosos libros que hacen con el sello FSC y para que Laia y sus editoriales puedan tener también ese sello FSC en sus ediciones, nos hacen falta empresas como Gómez Aparicio, y quiero preguntarle a Luis, que también ha apostado por el sello FSC en su cadena de custodia, que nos cuente, la pregunta a doble vía, ya que Laia ahí ha avanzado mogollón, dime tú eso, pero también dime cuál es tu perspectiva de la edición ecológica. Hace muchos años, antes de que lo exigiesen algunas editoriales, fuimos pioneros en tener, dentro de lo que es la fabricación de libros, en tener el sello, porque creemos que una empresa tiene responsabilidad, ¿no? Antes hacíamos una reflexión sobre el consumidor tiene responsabilidad, sí, pero si les dan los medios, ¿no? Ahí se va, perdemos. Bueno. Entonces, el consumidor, pero claro, si le dan los medios. Entonces, nosotros hace tiempo que nos certificamos, hicimos una certificación multisite, es decir, para todas las empresas del grupo, porque claro, esto, mira, con este libro aquí al lado lo veía, ¿no? Lo que es el greenwashing, ¿no? Es decir, el ecoblanqueo, de alguna manera. Es decir, porque todos sabemos que hay maneras de hacer las cosas, pero esto no consiste consiste en hacerlo bien. Entonces, todas las empresas del grupo están certificadas para que, aunque sea un libro de impresión digital, que hacemos 50 ejemplares, puedan tener la certificación. Entonces, elegimos FSC porque, lo que hablábamos antes, queremos una certificación que te exija y que compruebes de verdad que hay una custodia del papel, porque de eso vivimos, ¿no? Vivimos de que muchas veces hace años, cuando se ponía en duda, ¿no? La sostenibilidad del papel, de dónde viene el papel, pues nosotros somos responsables y queremos cuidar de un ecosistema del mundo del libro, y que tengamos una certificación real, con cara y ojos, que realmente asegure que el papel viene de bosques sostenibles y que esos bosques crecen cada año, ¿no? Como ya se ha comprobado en el norte de Europa y un montón de sitios. Y luego lo que hablamos de la manera, y también no solo una conciencia medioambiental, sino social. Es decir, ¿de qué nos sirve también tener productos muy sostenibles si a lo mejor se fabrican en algún sitio donde hay maltrato infantil o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que en eso consiste, ¿no? En que todos debemos aunar fuerzas, y algunos hemos sido pioneros en tener la certificación,
pero nosotros al final somos fabricantes, ¿no? Es decir, yo puedo comprar papel FSC, pero si no hay una prescripción por parte del cliente, ahí se pierde un poco, ¿no? Entonces, las editoriales empezaron a certificarse y entonces, bueno, pues una manera de que todos promovamos, ¿no? Y que de alguna manera, aunque con el sello de imprenta puedes poner el sello en el libro, pero que demostremos que estamos todos preocupados, ¿no? Por lo que está sucediendo. Y luego, esto un poco con el tema hablando, tenemos un proyecto con el Instituto de la Ecovisión, precisamente de la huella de carbono, ¿no? Porque el papel es un papel importante, pero el libro está compuesto por muchas más cosas. Antes teníamos una charla de tintas vegetales, por ejemplo, y de cómo se fabrica un libro, cuál es la estrategia de fabricación de un libro. Es decir, muchas veces pensamos en el coste unitario, nosotros no somos dogmáticos de ninguna tecnología porque dentro del grupo hacemos offset, grandes tiradas, hacemos impresión digital, tiradas cortas, y tenemos una empresa que se dedica a la fabricación de libros uno a uno, es decir, un software que está conectado con las librerías de manera automatizada para que hagamos libros en una unidad. Entonces ahí está la estrategia, ¿no? De darle herramientas a la editorial para que, bueno, pueda fabricar de la manera más eficiente y conserve, digamos, gestione de manera eficiente el ciclo de vida del libro. Vale, eso es interesante. Pero ahora quiero preguntar algo a Ana. Ana, hemos oído un montón de cosas aquí interesantes de Laia, de Luis. ¿Está el lector? Estamos hablando de que la edición ecológica tiene muchos más criterios que solamente el papel. El papel es una parte, la gestión forestal para tener un papel de bosques sostenibles, pero hay muchos más aspectos, como la huella de carbono. ¿Está el lector preparado para entender? ¿Estamos hoy preparados? ¿Hay herramientas suficientes en el mercado editorial y en el mundo del libro para que el lector gane conciencia en esto? No. Creo que no. De hecho, en este país la cantidad de lectores yo creo que es baja, ¿no? Perdón. El número de lectores es bajo y se está leyendo en papel cada vez menos también. Pero de todas maneras, aquí en el mundo editorial, lo que han contado los tres compañeros de mesa me parece impresionante, importante, y que tenemos que hacer pedagogía de que esto es posible, de que esto se hace y de que hay gente que de repente o poco a poco va pensando cómo puede hacer las cosas de una forma coherente y de una forma en consonancia a los tiempos que corren. Estamos ya en una situación de colapso y hay una parte enorme de la ciudadanía que no quiere verlo, o sea, no quiere verlo. Entonces yo creo que aquí así es muy importante el tema de que la ecología y economía tienen la misma raíz, eco, el oikos, la casa, y la ecología es conocer la casa y la economía es gestionarla. El que esta gente haya sincronizado la ecología y la economía me parece que es el salto fundamental que debería dar esta sociedad. Y digo esta sociedad porque está dividido. Una cosa son las eléctricas, otra cosa son las editoriales, otra cosa son los talleres que arreglan coches y otra cosa son los consumidores. Y somos todos lo mismo. Estamos en un sistema que es el planeta en el que de una forma local hay sistemas más pequeños pero que están entrelazados con otros. Y estamos viendo el resultado de lo que ha pasado por no ver más allá y sobre todo más allá en el espacio, pero también en el tiempo. El corto plazo, este sistema económico financiero en el que nos movemos, en el que la economía real y las editoriales son economía real, que es algo que la sociedad no tiene claro, que está la economía especulativa y la real, y la especulativa es la que nos está marcando, ¿no? En gran parte la cultura que tenemos, lo caro, lo barato, etcétera. Entonces yo creo que esta iniciativa que han tomado estos amigos para siempre, yo creo que esta iniciativa la tenemos que utilizar como pedagogía de que es posible, de que es un avance, de que están funcionando a largo plazo, no están pensando a corto como piensa gran parte de la economía. Habría que desmenuzar, aunque yo soy de lo global, de lo colectivo, pero desmenuzar para vender, palabra horrorosa aquí, pero para vender y explicarle a la gente qué está pasando cuando alguien como estas empresas toman esa iniciativa.
ayer, el otro día teníamos jornada de Global Nature y entonces estábamos hablando de cuando una empresa acude a este tipo de organizaciones, a FSC, a Global Nature y tal, para decir, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar con vosotros para tener una imagen más verde? Yo no lo llamaría directamente greenwashing porque van con buena voluntad, pero una buena voluntad muy basada en la ignorancia. Entonces lo que quieren de verdad es vender más, mejor, llegar a un público concreto, etcétera. Y yo les decía, ya lo que hay que hacer es decirle, bueno, primero cuéntame qué estás haciendo tú. Porque claro, vienen a organizaciones ambientalistas de la biodiversidad, de la sostenibilidad, todo esto, diciendo, venga, ¿cómo podemos ver? No, ¿tú qué estás haciendo? ¿Dónde está tu voluntad? Y entonces se les dice, la voluntad de Random House Mondadori, de Ecoeditions, de la empresa de Edo, la han demostrado directamente, hazlo así. Entonces, ¿por dónde empezamos? A ver, tú di qué estás dispuesto a hacer, dinos qué sabes de todo esto, y todo esto tiene que ser un proceso pedagógico que después traslademos a los demás, porque el ciudadano, el consumidor de a pie, está a uvas, o sea, es que ni idea de lo que está pasando. Está con graves problemas económicos, entonces hay que empezar a hablar del valor por encima del precio, hay que empezar a ayudar, por ejemplo, en el tema de la alimentación sostenible, ¿no? Una familia de un nivel bajo no puede comprar sostenible y ecológico, pero entonces vamos a hablar de los derechos y tenemos que empezar a apoyar las iniciativas sostenibles y las iniciativas de este tipo. Yo creo que, por ejemplo, no sé, en la Feria del Libro o el Ministerio de Cultura debería dar un premio y darle bombo y platillo a las empresas que están funcionando así, dentro de la coherencia y la transversalidad del Ministerio de Transición Ecológica. Entonces, todo tiene que ir más enganchado, todo tiene que ir más, y ahora yo creo, he entrado hace poco en un grupo de trabajo de Radio Televisión Española y ahí tenemos una televisión pública a la que tenemos que exigir, y yo creo que eso es algo que podemos trabajar juntos porque es un camino, y los medios de comunicación han sido los mejores propagadores de esto y los peores también, porque a veces hoy, 2023, dicen unas tonterías con un aplomo y dices, ¿cómo no tienen un asesoramiento mejor? ¿Cómo los tertulianos pueden decir las cosas que dicen? Es un escándalo y es un atentado ambiental y es un atentado contra el futuro. Entonces yo creo que de este tipo de encuentros tienen que salir soluciones para ir involucrando a más sectores, porque solitos no llegamos a ninguna parte. Y luego yo quería rematar con que hicimos el año pasado, hace ya un año, Gonzalo, hicimos una guía que se llamaba Consumo Conciencia, en la que varias organizaciones hablaron de su situación. Por ejemplo, WWF habló del informe del planeta, que lo acababan de sacar hacía poco, y entonces era una guía en la que cada página había cuál es la situación y qué propuestas hacía esta organización. Fue una guía muy interesante. Y el punto más importante fue que cuando yo estaba repasando, era verano, y estaba mi nieto Mateo, que tenía 15 años, 14, y entonces me mandaban los textos, todos estos amigos de estas organizaciones maravillosas, y yo decía, Mateo, léela. Me decía, Ana, esto es un rollo, o sea, no me hagas pasar del primer párrafo. Digo, venga, pues corrígelo. Y entonces nos inventamos el filtro Mateo, que un niño de 15 años lo entienda y no le parezca absolutamente ajeno a él. Entonces, ese es el tema que tenemos que incluir, que es lo que llamamos el filtro Mateo, que es que sea comprensible, sin la jerga específica de cada uno, porque viendo los textos de mis amigos, que llevo trabajando con toda esta gente maravillosa muchos años, y no me había dado cuenta, porque sin querer entras a esto, y como queremos tener un barniz medio culto, medio ecológico, medio tal,
Y de repente Mateo me decía, ¿de qué estáis hablando? ¿Pero qué es esto? Lo único que entendió bastante bien, fijaros, fue lo de la Agenda 2030. Y en su instituto protestó de no saber que en el instituto no les habían hablado de la Agenda 2030. Entonces tenemos que incorporar a los jóvenes, niños. Estoy en un grupo que se llama OCTA, que es el Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales, y tenemos ahí a una gente estupenda que os recomiendo a todos que entréis en su web, que es el GESIA, el Grupo de Sociología para la Infancia y la Adolescencia, y queremos incluir a niños en todas las reuniones. Aquí tendrían que haber venido niños, y que escuchen y que hagamos todos un esfuerzo para que se sientan partícipes, pero estar en el colegio es complicadísimo. Pero llevé una vez a un chaval de 12 años a una reunión con el director general de farmacia, y entonces me dijo, ¿qué estás haciendo de abuela? Y tal. Digo, no, es un ciudadano que tiene derecho a estar aquí. A la mitad de la reunión le pregunté, digo, oye Santi, ¿has entendido todo? Dice, casi nada. A ese señor un poco más. Al director de farmacia le había entendido más que a las organizaciones sociales que estábamos ahí. Entonces tuvo mucha gracia, porque entonces le preguntó el director general de farmacia, ¿y qué has entendido de esto, Santi? Y se había enterado de mucho, pero había otras cosas que las hemos vuelto incomprensibles. Entonces creo que ese es el salto. Vale. Me he enrollado mucho, Perdón, solo iba a hacer dos comentarios. Dos. Primero, tenemos también en la cabeza que cada vez se lee menos, no es verdad. Cada vez se lee más. Y de hecho, y además cada vez se lee más y se lee mucho en papel. El 80% de los libros que se leen en este país se leen en papel. Y cada vez hacemos más libros, con lo cual quiere decir que cada vez se lee más y además salen las encuestas que hace la Federación. Eso es lo primero. Y lo segundo es comentar, porque venimos de una mesa anterior que aquí hablamos de papel y hemos hablado de tintas, de las tintas vegetales, minerales, UBI, que estas me han dejado ahí marcada a mí, en la que creo importante, porque cada vez se lee más y además cada vez los jóvenes y niños leen más en papel, porque es justo lo contrario a lo que tienen en otras. Y creo que lo importante aquí es que no es que Laia está a favor mía, creo que Luis también. No son los lectores los que tienen la obligación de exigir, somos las empresas las que tenemos la obligación de hacerlo bien. Bueno, yo creo que no. Yo creo que nosotros lo tenemos que hacer bien sin la exigencia del lector, porque el pobre ya bastante tiene con elegir qué título de los que publicamos esto. Yo le tengo que dar un buen producto. Él no tiene que exigirme un buen producto, porque ya se lo tengo que dar yo, no. Vale. Muchas gracias, Carlota. Hay mucho que me lleve la cabeza porque me habéis hablado, vuestras intervenciones son muy largas y dan para bastantes cosas y preguntar bastantes cosas, pero yo quiero deciros que yo ahora como lector me doy una vuelta por la feria, empiezo a coger algunos de los libros que veo en las editoriales y veo que en las páginas de créditos de algunas de esas editoriales hablan de la procedencia del papel sin que aparezca un sello FSC. Y yo quiero preguntarle a Silvia que me explique la importancia de la cadena de la custodia del papel y qué significa. Cuando vemos un libro y vemos una etiqueta con el sello FSC, Silvia, explícanos qué representa. Sí. A ver, ¿funciona ahora? Sí, ¿no? Vale. Pues cuando veis un libro con el logo y un código, no sé si aquí lo tiene también, ¿vale? Bueno, aquí lo veis detrás. Lo que te está garantizando es que los materiales de origen forestal, en este caso el papel y el cartón con lo que se elabora el libro, vienen de un bosque gestionado de forma sostenible, de una superficie forestal certificada FSC. Pero no solamente eso, sino que se garantiza que a lo largo de todo el proceso de producción del papel y de la elaboración del libro, todos los eslabones por donde va pasando esa materia prima, esa madera para producir el papel, está certificado en cadena de custodia. ¿Qué es eso? Lo único que garantizamos con esa certificación de la parte del proceso de producción es que se garantiza la trazabilidad del producto.
Es decir, que ese producto que viene de una superficie forestal certificada FSC no se mezcla con otros materiales que no vienen de un origen sostenible, ¿vale? Garantizamos esa trazabilidad desde que la madera sale del monte hasta que el libro lo tiene el lector en su mano. Muchas gracias, Silvia. Pero también voy a preguntarle a Luis, también voy a preguntarle quizás a Laia, a Ana, a Carlota, porque aquí podríais decir todos vuestra opinión. Ya, pero me dice la gente, ya, pero es que esto cuesta más. O sea, cuando tú preguntas en la feria a las ediciones, te dice, ya, pero es que esto cuesta más. Ah, pero... Y hemos estado hablando de esto un momento y Ana decía algo que también es sensato, dice que bueno, pues el ciudadano de a pie no quiere pagar más, que ahora mismo estamos en un momento difícil, ya lo sabemos todos, sube los precios de todo, hay una inflación, estamos en un momento complicado, y entonces, pero la certificación tiene un coste. ¿Cuál es vuestra opinión? Por ejemplo, en el caso de Luis, que tú eres impresión. Por ejemplo, un papel certificado tiene un coste, ponle una media de entre 20 y 30 euros más la tonelada que un papel sin certificar, que a veces es el mismo, que esto es un dato muy interesante, a veces es el mismo porque viene del mismo bosque, del mismo sitio. La única diferencia es que, claro, es que el seguimiento, o sea, el comprobar tiene un coste en todos los lugares, desde todo el certificado, el seguimiento de que eso está sucediendo, porque en cada empresa vosotros tenéis que hacer un certificado, tenéis que saber de dónde viene el... Entonces, las auditorías, eso tiene un coste. Y luego tenemos un coste interno, que son las certificaciones, las auditorías, una persona responsable de lo que estamos haciendo, procedimientos específicos. Pero claro, es que de alguna manera somos responsables. O sea, es decir, ese coste yo no lo veo como un coste, yo lo veo como una inversión, ¿no? Porque al final, de alguna manera, y eso es lo que habría que trasladar, ¿por qué es como una inversión? Porque comprobamos que viene de un bosque sostenible y que va a crecer ese bosque, no que va a decrecer como pasa en algunos sitios, como puede ser Birmania, como puede ser en algunos sitios o en el Amazonas, por ejemplo, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir que yo no hablo de coste, hablo de inversión y que las empresas tenemos que invertir para que cada día seamos más sostenibles. Laia, ¿qué pasa con el coste? No tenemos... No. Ahora. No. Hola. Ya, pero si nos lo tenemos que ir repartiendo o cogemos tortícolis. Vale, de acuerdo. Hemos aprendido. A ver, desgraciadamente el greenwashing existe, ¿no? Como el purple washing es decir, el utilizar filosofías éticas como reclamo de venta existe. Desafortunadamente somos así. Entonces, la certificación es importante porque una cosa es que diga yo hago muy bien las cosas y la otra es que venga alguien externo, vea lo que hago y me diga esta persona está haciendo bien las cosas. Con bien, pues lo que estemos hablando. Desafortunadamente que alguien desafortunadamente no, que alguien venga y me diga o diga esta persona está haciendo bien las cosas, pues tiene un coste, porque pues hay personas por medio que necesitan también un salario digno, hay unos costes pero es que vivimos en un mundo en que la certificación desafortunadamente es importante y este coste extra que tiene, que estoy de acuerdo con Luis, al final es una inversión. Pero una inversión porque al final quiere decir que esa persona que está haciendo bien las cosas puede demostrarlo. Por lo tanto, vale. Mira, el otro día estábamos nos invitaron a una charla en una feria del libro de Praga y se hablaba del papel normal y el papel certificado. Y era en plan, a ver un momento, es que el papel no certificado es el que tendría que ser no normal, ¿no? Claro, es decir, estamos diciendo que ese papel proviene de bosques que están gestionados de manera sostenible, por tanto estamos protegiendo nuestro planeta, nuestra casa, ¿no? Como decía Ana, me ha encantado nuestra casa. Pues eso, apostamos 100%. Y de hecho nosotros, nos encontramos con el mismo problema, es decir, poder ofrecer este sello tiene un coste, pero es que es lo que decimos, tiene un coste. Carlota, ¿tiene un coste? A ver, hablemos de cómo lo ves tú. El tema del coste. Bueno, es que es un coste que nosotros tenemos súper asumido, ¿no? Efectivamente,
tiene un coste, hacer las cosas bien tiene un coste, pero es que, o sea, no, es un coste que hay que asumir, no hay que plantearse, es verdad, a veces hemos pasado unos momentos muy difíciles con el COVID y la subida del papel, que ha llegado a subir hasta un 50%, y no es solo que subiera un 50%, sino que no había, que era muy complicado, porque todo este mundo donde todo el mundo quiere ser más sostenible o parecerlo, ¿no? Ha hecho que de repente muchas grandes empresas que no habían tenido un plan definido de sostenibilidad dijeran: no, bolsas de plástico no más, ahora todo bolsas de papel. Claro, todo esto a los que trabajamos con papel, porque es nuestra forma de trabajar, nos ha supuesto el tener que buscar papel debajo de las piedras, y ha supuesto que en algunos momentos tuviéramos que bajar la parte sostenible, porque no encontrábamos otra cosa, ¿no? Entonces, ¿ser sostenible tiene un coste? Económico, sí. Económico que hay que asumir, sí. Tiene el coste de ser mejor, o sea, también tenemos que pensar en qué coste es hacerlo mal para las generaciones venideras. O sea, a ver, los libros, a lo mejor otra cosa da igual, pero quien hace libros quiere ser parte de la historia, ¿no? No hacemos chorizos, que oye, a mí me encanta el chorizo de distintos sitios. No, hacemos libros y queremos quedar perpetuados ahí. Vaya, quedemos perpetuados haciéndolo bien. No es un poco lo que contaba en El infinito en un junco, Irene, ¿no? Es importante, el papel de las bibliotecas para el conocimiento ha sido imprescindible. Pues dejemos buenos libros, libros hechos bien en las bibliotecas para las generaciones venideras, porque queremos dejar algo. Ana, ¿y ahora qué hacemos con los lectores? ¿Tienen que pagar el coste? ¿No lo van a pagar? A ver, ¿en qué situación estamos? ¿Podemos concienciar más a la gente para que sepa diferenciar unos productos que tienen certificación de otros que no lo tienen? ¿Es justo? Sí, son muchas preguntas. Yo creo que hay que responsabilizar a los políticos. O sea, yo creo que vamos un poco sálvese quien pueda, y yo creo que, por ejemplo, igual que en la alimentación, estamos hablando de un derecho a una buena alimentación de todas las personas, niños y mayores, para empezar, y que la alimentación es un derecho y que hay que subvencionar, que tenemos un pánico a ciertas palabras terribles, pero hay que dejar que la gente se alimente, tenga el derecho a alimentarse de forma saludable. Pues lo mismo pasa con la cultura y con el libro. Entonces, en CECU estamos en la Plataforma por la Justicia Fiscal, y una herramienta que tienen los estados es la fiscalidad. Entonces, la inversión que están haciendo estas empresas es, como decía Carlota, a largo plazo, porque no se ve ya, y en cambio en sus cuentas de resultados sí se ve ya. Entonces, ¿cómo podemos arreglar eso? Pues con una toma de conciencia política y tomar medidas fiscales, que es donde puede el Estado apoyar estas iniciativas que son absolutamente no positivas, imprescindibles a largo plazo. Vale. A ver, que me gustaría también preguntar, nos hemos ido quedando casi 4 amigos aquí en la sala, los que estáis en la sala, que tenéis alguna pregunta para hacer a la mesa. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Rosa, Tristán. Espera un momento, te vamos a pasar un micrófono. A ver. Gracias. Bueno, es que no sé si una de las cosas que ha comentado Luis, que me ha llamado mucho la atención, pero no sé si me he enterado bien, sí, es como que estabais poniendo en marcha un software que permite... Claro, nosotros tenemos, no, eso es ya está en marcha,
Nosotros entendemos la sostenibilidad o cómo nos acercamos, cómo podemos ser respetuosos con el medio ambiente de dos maneras. Por un lado, eligiendo los materiales más sostenibles posibles, en este caso papel FSC, tintas vegetales, etcétera, pero luego también darle las herramientas. A nosotros nos encargan cosas, nosotros no somos nada glamurosos, lo único que hacemos es, nos dan un archivo y hacemos lo que nos piden, ¿no? Lo he simplificado mucho, pero al final tenemos que darle herramientas para poder tomar decisiones correctas dentro de la gestión eficiente del ciclo de vida del libro. Es decir, si puedes hacer 200 ejemplares, que es como tirarme yo piedras contra mi tejado, ¿no? Porque dices, oye, fabricaría menos libros, porque necesitas vender 200 ejemplares, haz 200 y no hagas 300 o no hagas 2000. Y si ya es un libro que tiene poca recurrencia de venta o simplemente estaba descatalogado y quieres volver a ponerlo disponible al mercado, fabrícalo cuando lo vendas. Eso ha sido un reto tecnológico importante, tanto a nivel de software como a nivel de hardware, para poder fabricar libros de 1 a 1, que es lo que estamos haciendo ahora con esta plataforma nueva. Y lo que hacemos es que están conectadas automáticamente con las librerías, ya sea online o física, y cuando se hace un pedido nos llega un archivo, se imprime y se entrega en la librería o en el cliente final. De hecho, como tenemos mucha conciencia sobre la sostenibilidad, lo que hacemos es que le decimos al consumidor que también se puede comprar por nuestra plataforma y acaba vendiendo y acaba liquidando la librería. Que queremos cuidar el ecosistema del libro, recuerda que si te envío el libro a casa generamos más impacto en el ambiente que si lo entrego en la librería, porque habrá grupajes, tú vas a recogerlo a la librería, la última milla se gestiona mucho más fácil en un punto de acceso como puede ser una librería, ¿no? ¿Y ese sistema está funcionando? Está funcionando, lo que pasa es que, como todo modelo innovador, pues ahora estamos en un proceso en el que hay editoriales que están empezando a darnos, digamos, archivos para poder gestionar estos trabajos en POD, lo que llamamos impresión bajo demanda, y ahora básicamente han entrado más clientes extranjeros, Inglaterra, Argentina, etcétera, que nacionales, porque está costando, es un modelo muy innovador y bueno, y hay que hacer mucha pedagogía para poder dar el salto a este tipo de fabricación. Ya lo han hecho muchas editoriales con la impresión bajo demanda, digamos, de tirada corta, ¿no? Hacer 100 ejemplares, 200, pero lo que es el salto al 1 a 1, bueno, es otro modelo y, bueno, y estamos en muchas conversaciones con muchas editoriales, pero es un proceso que irá llegando, pues como cuando llegó, bueno, pues otras innovaciones disruptivas que cuesta, ¿no? Que cuesta entenderlo, cuesta ver las limitaciones casi más conceptuales, ¿no? Que reales, y en eso estamos trabajando, muy entretenidos. No, lo decía, me había llamado la atención porque uno de los problemas que tiene el sector del libro, según tengo entendido, es la cantidad de libros que se descartan sin venderse en ningún sitio y que, bueno, que es verdad que es una maquinaria que necesita estar continuamente sacando nuevos libros, ¿no? A veces Sí. se venden muy poco y sobran muchísimos libros que, bueno, pues que hay que reciclar de alguna forma, pero el papel reciclado no es exactamente igual, ¿no? Tampoco que el nuevo para un libro, en fin, que quería saber qué volumen, si se sabe en las editoriales más o menos de media o en el instituto tengáis noticias de qué volumen medio de volúmenes de libros que se editan no acaban en el consumidor final. ¿Qué pasa con ese papel que al final no se puede, ¿no?, utilizar muchas veces para libros? De hecho, se nota mucho, ¿no?, cuando un libro es de papel todavía, de reciclado, de cuando no lo es. Y bueno, depende de quién lo edite, pues prefiere que sea un papel nuevo. Y bueno, pues un poco ese tema, ¿no?, que ese tipo de programas y de tecnología a lo mejor es una alternativa. Es un complemento, porque hay que entender que aquí para fabricar así el libro no estaría en una librería, sino está disponible para la librería, pero no está físicamente. Entonces hay que entender que una manera de vender libros o de encontrarte con un libro es la casualidad, ¿no? Y la casualidad es llegar a una librería y encontrarte un libro que alguien te recomendó, un librero, y tiene que estar ahí. Entonces, para mí es un complemento más, precisamente para esa gestión eficiente del ciclo de vida del libro. Una novedad tiene que estar en la librería y tiene que tener el tiempo oportuno. Y es verdad que estamos en un mercado en el que salen muchos libros, pero porque gracias a todas estas nuevas tecnologías se pueden hacer cantidades más justitas y podemos segmentar mejor nuestro contenido. Y si es un libro, no sé, de antropología, pues puede ir a 3 librerías que se dediquen a la antropología, etcétera. Entonces, de alguna manera lo que tenemos que tener es más herramientas para fabricar de manera más eficiente y luego
que la gestión la haga la editorial en función de la previsión de ventas, etcétera. No sé si Voy a contestar por alusiones. A ver, varios fenómenos que están pasando al mismo tiempo. Primero, las redes sociales han hecho que los libros se vendan de manera diferente a cómo se vendían antes. Es decir, antes el fondo estaba ahí, o sea, el fondo no se vendía tanto como se vende ahora, y lo que se vendía era la novedad por primer impulso, ¿vale? Llegan las redes sociales y cambia esta estrategia. Entonces, los libros de novedad se venden igual en los 3, 4, 5 primeros meses, pero se empieza a vender mucho el fondo. ¿Por qué? Porque no es que sacas un libro y salen los medios y luego todo el mundo se olvida de él, sino que de repente la gente, que lee mucho más que antes, además lo cuenta en redes sociales, y de repente el libro de fondo empieza a venderse, a libros que estaban ahí, con lo cual es verdad que las editoriales apostamos mucho por la novedad, claro, hablamos de inversión, tú estás invirtiendo en un autor, le das unos derechos, o sea, le das un anticipo, claro que vas a invertir en él, y vas a intentar que se venda lo máximo posible cuando has sacado la novedad. Pero es que ahora, además, todo ese fondo que tenemos en los almacenes tiene mucho movimiento, ¿vale? Primero. Segundo, antes imprimías así. Pues parece que de este vamos a vender 20.000, ¿no? Vendías 3.000 y te comías los otros 17.000. Ahora tenemos datos. Tenemos muchos datos de cómo venden los libros, dónde, que tenemos datos nosotros y tienen datos los libreros. Con lo cual también te empieza a cambiar todo el panorama de cómo editas. Pero además, la tecnología, el impresor, nos ha permitido que antes había offset, había que publicar un número determinado, y ahora que además con estos señores en las empresas digitales también se ha permitido, cosa que antes no se podía o era muy difícil, certificar FSC para que no pierdas la trazabilidad de eso que estás vendiendo, es que ahora también las imprentas digitales que te permiten publicar entre 1 y 150 libros, porque en realidad esa segunda edición o esa primera edición no necesitas más, te lo permite hacer. Entonces, lo siento, un complemento solo un segundo de Carlota, es que hasta en las tiradas largas, la editorial, en el caso de Penguin, se ha ajustado muchísimo, a veces para el dolor de cabeza de las imprentas. ¿Por qué? Porque hacen tiradas muy justas que van contra casi la economía de la propia editorial, pero porque ajustan al mínimo la preventa y luego hacen reimpresiones muy rápidas, que claro, nosotros en una industria mover trabajo de manera tan ágil pues, cuesta, ¿no? Porque al final es una industria con maquinaria, cuellos de botella, etcétera. Y hemos visto esa evolución, ¿no? De cómo se ajustan las tiradas al mínimo, ¿no? Eso dice mucho, ¿no? De la editorial, de cómo se gestiona ahora mismo incluso las novedades. Entonces, en realidad, con la cantidad de millones de ejemplares que imprimimos en un año, que en 2022, en 2021, que fue un año diferente, fueron, por ejemplo, 30 millones de ejemplares en nuestro caso, la devolución, que no es una devolución de ese año, las devoluciones vienen de años anteriores, no era ni un 1%. O sea, la devolución, no, perdón, la destrucción. Ni es un 1, un 2%, no es tan grande. Y luego es verdad que cuando destruyes también empiezas otra vez la maquinaria, lo conviertes en pasta de papel, ¿no? Pero que la pasta de papel esa normalmente no va a los libros, va al papel higiénico, a papel de periódico, o sea, no es... Para añadir un poco lo que han dicho aquí los compañeros, totalmente de acuerdo con lo que han dicho, pero además antes existía una sola cadena, es decir, la imprenta producía, llevaba distribución, librería y librería ibas a comprar.
ahora, gracias a pues, diferentes sistemas que existen, a la adaptación de la realidad, que la realidad ha ido cambiando, el consumidor o el estilo de consumo también ha ido cambiando, la cadena se ha diversificado y existen muchas otras, complementarias a que cada uno de los agentes sobreviva, ¿no? Como decía Luis, y creo que lo revolucionario de su sistema es que este 1 a 1 incluye la librería dentro de la cadena, pero las vivencias son diferentes, ¿no? Y entonces esto ayuda muchísimo a este ajuste que estaba comentando Carlota de las tiradas, pero porque es que incluso es importante para la editorial, porque también es un ahorro. A ninguna editorial le gusta destruir sus libros. Pero bueno, es lo que también decía ella, ¿no? Esta destrucción forma parte de la cadena ya, este reciclaje que cada vez el libro también lo bueno que tiene es que tiene una reciclabilidad fácil, básicamente porque el 90% es papel, ¿no? Y puede volver a esta vida, a esta vida útil, ¿no? Por lo tanto, hemos avanzado mucho en este sentido, considero. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más queréis hacer? Sí, vale. ¿Alguien que le dé el micrófono a...? ¿Sí? Sí. A José Manuel Crespo, de la editorial Cambridge. Yo quería preguntar, no sé muy bien a quién, si hay algún aspecto negativo en que la regulación del sector esté en manos de empresas privadas, de sellos privados, y no sea una regulación a nivel nacional o europeo. Es decir, ¿hay algún aspecto negativo en que esto sea un control que es muy importante, que es medioambiental, pero que al final sean empresas privadas las que lo están otorgando? Vale, aquí hay, o sea, la contestación, bueno, yo como representando FSC te puedo decir que la certificación es un proceso voluntario, como bien dices tú, y se adhieren las empresas y toda la cadena de valor. Pero bueno, el aspecto que vienes tú a reflejar respecto a la legislación es muy importante. Es algo que en algunos sectores sí se ha incorporado. Existe una ley de compra pública en España. Y en la compra pública se habla de papel y se habla de libros y se habla de madera. Y cuando se habla de compra pública sí que está incorporado, ¿de acuerdo? O sea, aunque yo creo que tu pregunta va más allá, me estás preguntando si realmente debería ser obligatorio, creo que es lo que tú estás dejando en el fondo de la cuestión. Y bueno, pues podemos preguntar aquí cuál es la opinión también de los panelistas. Podemos estar aquí hasta las 12:30, aunque creo que no nos hemos quedado nosotros, pero... A ver, ¿cuál es la opinión, Laia? Cuéntanos. Yo aquí tengo dos cosas a decir. Una bueno, la administración pública le falta valor, yo creo. Estoy hablando del sector público, ahí del sector editorial. Pero está avanzando. En Cataluña, por ejemplo, básicamente porque es donde trabajamos nosotros, hay una línea bastante pionera del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña que está subvencionando todo lo que sean proyectos de minimización del impacto en el sector cultural. Y eso es muy importante. El problema es que está financiando, pero no está regulando. Es decir, en ningún momento el hecho de, lo que decíamos, ¿no?, de hacer bien las cosas, te está premiando en puntuación a la hora de hacer la subvención, de optar a las subvenciones o de encargo público, etcétera, etcétera. Sí que hay pequeños pasos, ¿no?, pero son en subvenciones pequeñas. Bueno, está haciendo así pasos un poco timidillos porque no quiere enfadar al sector, ¿no? Y por eso digo que falta valor. Vamos en camino, pero falta valor. Luego en el sector también decir que el MITECO, coordinando diferentes ministerios del Gobierno de España, ha publicado una guía de la ecoedición que creo que es un paso muy importante. Paso muy importante, pero un primer paso solo. ¿Por qué? Porque está encarado a sus propias publicaciones. Pero bueno, es importante primero dar ejemplo para luego exigir. Por lo tanto, se entiende que será el siguiente paso. Por lo tanto, por mí, la regulación tiene que ser pública. Primero, porque desafortunadamente es lo que nos hace mover el engranaje. Y está habiendo movimientos. Y luego, un poco, y si no me equivoco, no quiero equivocarme, pero una de las apuestas por las que apostamos por el sello FSC es por la equidad en su gobernanza. Es decir,
FSC no es una iniciativa propia solo particular, privada, como otras certificaciones de papel, sino que aquí se apuestan por la equidad de las tres líneas, ¿no? La social, la pública y aquí sabrás más tú, Silvia, pero... La económica y ambiental. Exacto. Y yo creo que no... O sea, yo creo que la iniciativa privada es importante para mover cosas, pero es básica la pública y el conjunto de todas. ¿Cuál es el problema que sea privada? Que siempre hay intereses detrás. Por eso es importante los otros ejes. Bueno, termina esta importante pregunta. Gracias, Laia. Va a terminar Ana y yo creo que con eso yo voy a dar el cierre a la mesa, salvo que Santiago nos quiera preguntar algo. No sé si nos quieres preguntar algo, pero bueno, va a terminar Ana esta pregunta. No, era acentuar lo que ha dicho Laia. Yo estoy en la directiva de FSC y hay 3 cámaras, la Cámara Social, la Cámara Ambiental y la Cámara Económica. Y eso es muy importante porque en el debate permanente que hay en las reuniones no se pierde de vista ninguno de estos 3 enfoques en ningún momento. Nos podemos pelear más o menos, tal, pero ganamos los buenos casi siempre. Perdonadme. Santiago, ¿quieres preguntar algo? Hola, soy Santiago, de Grupo Anaya, ¿vale? Trabajamos contigo habitualmente y, bueno, te quería preguntar, desconocía que teníais el certificado, no lo sabía. No sabía que tenéis el certificado FSC, ¿vale? Entonces entiendo que nosotros, si vosotros os encargaríais de comprar el papel, por ejemplo, nosotros lo comercializaríamos el libro, pero no podemos poner el sello. Vamos, pues, aquí me podéis corregir, pero si compráis el papel FSC, ¿sí?, con el certificado, nosotros al tener la certificación podéis colocar, ¿no puede? ¿No? No, lo hemos estado comentando antes. La trazabilidad, lo que es la cadena de custodia FSC, tiene que certificar todos los eslabones por donde pasa el papel y exista un cambio de propiedad legal del producto, ¿vale? En el momento que tú lo compras, tienes que certificar tu cadena de custodia para que ese papel siga manteniendo su estatus de certificado y vaya a la imprenta. Aquí como reflexión, lo digo porque como nosotros, de hecho, es que el papel nunca entra en el almacén, en este caso, por ejemplo, de la editorial. Entra directa, nosotros somos los depositarios del papel, siempre se queda ahí el papel. Entonces yo no sé si esto ha cambiado, pero yo juraría que esta praxis era una cosa... No, si hay cambio de propiedad legal, implica certificación de cadena de custodia. Si lo comprases tú, no. Claro, entonces... Vale, claro. Si lo compra él... entonces yo sabía que entonces sabía por dónde iban los tiros. Claro, comprándonos nosotros sí. Claro. No hay problema. Claro. Claro. Bien. Era una curiosidad simplemente. Lo de la calculadora esa que teníais para calcular el coste del libro, ¿ese coste del libro es en euros o es en kilos de huella de carbono? El coste del libro, que decís que calculabais al final, ¿es el precio que debería tener el libro o es el coste en kilos de huellas de carbono? Sí, perdona, cuando digo, sí, que he dicho, el coste real del libro, ¿no? Digo en impacto. Es decir, nosotros, lo que veis aquí, bueno, de hecho tenemos un nuevo diseño, ¿vale? Este era el antiguo y este es el nuevo, un poco en consonancia con lo de que decía Ana, que las cosas se deben entender. Ahora te explico por qué. La calculadora lo que te calcula es el impacto de la huella de carbono, los residuos generados, el consumo de agua, el consumo de energía y el consumo de materias primas por unidad de libro. Luego, bueno, multiplicas por la tirada y sabes el total, evidentemente. Y luego los ahorros respecto al estudio que te decía del ciclo de vida de un libro tipo, sin tener en cuenta ninguno de los criterios de la ecoedición. Esto es lo que te calcula la calculadora. Este es el resultado final una vez tú ya has sentado los parámetros, ya has tomado la decisión y se verifica que lo que tú dices, es decir, esta entidad con la que trabajamos, Leitat, que es nuestro partner tecnológico, verifica que lo que tú has dicho es cierto. Y esto es el resultado final que llega al público. Y en consonancia con lo que decía Ana de
de hacer las cosas entendedoras, sí, la conclusión a la que llegábamos es que si una editorial le dice a su lector a través de esta ecoetiqueta, pues mira, para hacer este libro se han emitido 573 gramos de carbono, pues me parece muy bien, pero no sé qué significa, ¿no? Y entonces la ecoetiqueta está un poco pensada, entonces queremos añadir un criterio más relacionado con el sector cultural, pero como el sector cultural vamos por detrás de muchos otros sectores, incomprensiblemente, la traducción la hacemos, o el factor de conversión es un viaje en autobús por persona, ¿no? Y en este caso, pues este libro equivale a un viaje de 7,5 kilómetros en autobús. Un poco para que la gente se haga la idea, exacto. Pero no trabajamos solo con la huella de carbono en el sentido de que es que no es solo la emisión de carbono lo que es importante, ¿no? Sino en los litros de agua consumidos, el consumo de materias consumido, etcétera, etcétera, para que el lector sepa, ¿no? Sepa que eso que tiene entre manos, que coste natural, no económico, ¿no? Con esa idea que decíamos de lo económico, lo natural y lo social. Bueno, muchas gracias. Ya cierro la mesa. Podemos seguir hablando fuera de aquí. Teníamos hasta las 12:30. Quiero agradecer a Silvia, a Luis, a Laia, a Ana, a Carlota y a todos vosotros por estar aquí, los que han estado y se han marchado, y a vosotros por quedaros hasta el final. Como es el último día de feria, os deseo a todos cumplir vuestros objetivos en la feria y tener todos un buen día. Y nos veremos, seguiremos hablando. Muchas gracias por venir. Podemos hacer una foto.